Primera de Corintios, capítulo 5, para leer a partir del versículo 1. Este caso que se nos presenta aquí en este capítulo es un caso muy concreto que se estaba dando en la iglesia de Corinto y que seguramente sería difícil de extrapolar o de aplicar un pecado parecido, aun cuando la realidad supera siempre la ficción. Nosotros no nos vamos a limitar a ver este caso concreto de lo que parece así por encima un caso de incesto, sino los principios que se desprenden de este caso que Pablo está presentando y cómo él exige que la Iglesia responda y que por tanto es el principio o los principios que nosotros tendríamos que aplicar a nuestra propia situación como Iglesia. Así que vamos a tratar un asunto que es verdaderamente espinoso y que desgraciadamente surge en muchas ocasiones y en casi la mayoría de las cartas del apóstol Pablo o de las cartas del Nuevo Testamento. El pecado en la Iglesia. Como decíamos, es un caso particular, nos vamos a ir desarrollando el tema poco a poco, avanzando en lo que es este capítulo, pero vamos a ir descubriendo o viendo principio tras principio, que son importantes que recordemos y guardemos como vida de Iglesia. En realidad, así como debe leerse todo el Nuevo Testamento, lo hemos dicho en alguna ocasión. El Nuevo Testamento no son sí es y no es, esto se hace, esto no se hace, así se dice o así no se dice, sino que es una vida general, la iglesia en Corinto, en Tesalónica o en la iglesia a los Gálatas, y de ahí nosotros podemos ver que su vida y la nuestra es muy similar y por tanto podemos tomar todos esos casos o circunstancias para nuestra propia vida. Y aquí podemos ver cómo Pablo está respondiendo a este asunto en particular de la iglesia de Corinto y entonces cómo nosotros, a la luz de ese espíritu de Pablo, deberíamos de responder a esa situación o algunas que son parecidas. Claro, vamos a ir por pasos, porque lo primero que nosotros debemos de ver es el concepto que nosotros tenemos de iglesia si queremos que esto nos sirva. Porque si tenemos un concepto erróneo de iglesia, entonces todo lo demás va a ser inútil. Imaginaros, por ejemplo, que estáis en un cine y en un momento, durante una hora o hora y pico, estáis compartiendo algo, un escenario con la gente. Pero en realidad a vosotros no os importa en absoluto lo que está ocurriendo a vuestro alrededor. Veis la película, termina la película y os vais a vuestra casa. Y todo lo que estaban allí en aquel escenario o aquel salón os son indiferentes. Si vosotros pensáis que la iglesia es esto, es decir, que venís, atendéis, miráis lo que está a vuestro alrededor y luego termináis y os marcháis, ¿quién más se os da quien esté sentado a vuestro lado en esta mañana? Si es una buena o una mala persona según el concepto. Si está bien con Dios o no está bien con Dios. Está todo un salón oscuro, termináis y os vais a casa. Pero en realidad la iglesia no es un domingo por la mañana que venís a escuchar a alguien que se pone aquí delante o a escuchar unas canciones y demás. Si pensáis que la iglesia es como un estilo de escuela donde venís a aprender, es decir, queréis aprender cosas y el examen que se va a hacer como resultado de todo lo que habéis aprendido es personal. Es decir, es la misma lección y cada alumno se lo va a tomar de manera distinta. Es decir, habrá gente que aprobará su examen y habrá gente que no aprobará su examen. Y esto los estudiantes que estáis ahora, pues bien lo sabéis. Y va a ser vuestra responsabilidad personal. Los demás, si os tomáis la medicina en el hospital o atendéis la clase, es vuestro asunto y podréis echar una mano o no al que está a vuestro lado, pero serán ellos los que aprueben y suspendan. Pero esto en realidad no es una iglesia. La iglesia no es una escuela para instruir, aun cuando haya enseñanza, y la iglesia no es un hospital para curar heridas, aunque también pueda hacerlo.
A lo mejor uno puede pensar que la iglesia es como un club. Es decir, es un club de amigos para cualquier otra actividad que os podáis imaginar, sea deportiva, sea de educación, de entretenimiento. Y mientras estáis allí, sois una buena familia. Os lleváis todos muy bien en ese partido que vais a hacer de fútbol o en esas conversaciones interesantes que vais a tener. Pero después cada uno va a ver a su casa y se va a olvidar de todo lo que pueda consistir. Vais a seguir con vuestra vida, vuestro trabajo, vuestra familia. Pero nosotros sabemos, espero que sepáis, que la iglesia no es un club. La iglesia es otra cosa. Por eso es importante que nosotros consideremos el trato que damos acerca del estado espiritual, del pecado, de la santidad que debe de reinar. Porque más adelante, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a señalar de manera muy clara que si en algo tenemos que imaginar la iglesia, no es con un club, no es con un salón de actos de cine o teatro, ni es una escuela o un hospital, es un cuerpo. Y cuando nosotros nos imaginamos que somos un cuerpo o en otro lugar se nos dice que somos una familia, lo que pueda ocurrir en cierto lugar nos va a afectar a todos. Ciertamente algunos de vosotros sois narices, sois orejas, pero os preocupa realmente lo que esté produciéndose en la uña gorda del pie. No va a ocurrirse a ninguno de nosotros, el problema está demasiado lejos, hasta que llegue a la oreja. No, vosotros sabéis que ese bulto, ese cáncer o ese defecto, ese daño que tenéis a vuestros pies a la hora de andar, va a afectar incluso a vuestra columna e incluso puede llegar a mucho más si es algún tipo de tumor. Esto es el pecado. El pecado de otros no va a afectar en un cine. El avance o el interés en la doctrina que puedan tener otros no va a afectar en una escuela. Pero el pecado en la iglesia va a afectar a todo el cuerpo. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Lo avanzo antes de que lleguemos al capítulo 12, cuando lleguemos. Pero es importante que ya lo tengáis en cuenta, porque nos vamos a enfrentar a una realidad terrible y dura. Y si esto no lo tenéis claro, todo lo que yo pueda decir o la palabra de Dios en este pasaje va a decir o va a ser indiferente. Seguramente también en este momento estaréis diciendo, pero yo no me estoy acostando con mi madrastra. Yo no estoy cometiendo ningún pecado de fornicación. Sí, es verdad, puede ser. No sé lo que hay en el corazón de cada uno. Pero lo que nos va a mostrar la realidad es que pecado hay. Y lo hay en tu corazón como lo hay en el mío. Y que ese pecado en un cine no afecta. Pero el pecado en la iglesia sí afecta. Porque es el cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en ese cuerpo que es la novia o que es el cuerpo donde Cristo es la cabeza, le corresponde a Él señalar o dirigir o dar las instrucciones que son necesarias. Así que, en segundo lugar, teniendo claro lo que estamos hablando acerca de lo que es ser iglesia, se oye que hay entre vosotros fornicación. Claro, en el mundo lo hay, en un cine cuando vais, quién sabéis lo que se está sentando a vuestro alrededor y lo que están haciendo cuando apagan las luces. Pero a vosotros eso no os interesa. Pero ahora Pablo está diciendo, no, entre vosotros se está dando un caso, esto os interesa, esto sí os afecta. Por tanto, es necesario, iglesia de Corinto, que actuéis en este caso concreto como en otros parecidos. Porque lo que tenemos que ver entonces es la realidad del pecado dentro de la iglesia. No nos va a sorprender, por supuesto. Ya nos estaba diciendo Juan en su carta, recordáis, en primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, que todos pecamos. Y si alguno de vosotros dice que no peca, miente, ya eso es un pecado. Todos pecamos. Desgraciadamente, aun cuando el pecado ya no se enseñoree en la mayoría de nosotros, sí es una realidad en todos nosotros. No es una sorpresa que haya pecado en la iglesia de Corinto como que haya pecado en medio de nuestra congregación.
Levantamos la voz, tenemos mal genio, hay envidias y codicias y cosas incluso aún que puedan ser más oscuras o puedan ser peores. El problema que se va a enfrentar aquí y el problema que tenemos que tratar entre todos como iglesia, porque este es un asunto de iglesia, no es un asunto del pastor, el problema que tenemos que tratar es cómo afrontamos cuando alguien que dice ser cristiano vive en pecado. Porque volviendo otra vez a la primera carta de Juan, nos está diciendo, a la misma vez que nos dice en el capítulo 2 que todos pecamos, más adelante nos dice que solamente practican o viven en pecado aquellos que realmente no son creyentes. ¿Cómo alguien que ha conocido el Evangelio va a practicar y va a vivir en pecado? No es una realidad que sea permisible o comprensible a las Escrituras. Por tanto, ¿cómo es posible, dice Pablo, que tal fornicación se esté dando en medio de la iglesia? Claro que hay veces que hay adulterio y fornicación en nuestro corazón, incluso que podamos caer en cierto momento en cosas como esta. Pero que alguien que esté viviendo de esta manera sea consentido o sea parte de la iglesia es incomprensible. Lo que vamos a tratar entonces no es cada uno de nuestros pecados. Si tuviéramos que echar una moneda por cada uno de nuestros pecados en cada uno de nuestros días, no tendríamos problema para comprar el local de la iglesia. Es una realidad. Lo triste es que haya creyentes que puedan estar viviendo en pecado dentro de la iglesia. De esto es lo que va a tratar el apóstol Pablo. Mirad, nosotros hemos sido llamados a influenciar al mundo con el Evangelio, con nuestras vidas, con nuestras obras. La terrible desgracia es que a veces parece que es el mundo el que más influye en la iglesia. Tendríamos que ir con nuestro cambio en nuestro corazón y nuestra manera de pensar, de nuestra mente, al mundo y ofrecerles la alternativa. Es decir, nosotros ser la luz y llevar la luz a las tinieblas, al mundo. Pero lo que se estaba presentando aquí, y eran unos pocos años después de haber comenzado la obra en Corinto, es que era el mundo el que estaba influenciando a la iglesia y que incluso, fijaros lo terrible, es que el pecado incluso parece que estaba superando la realidad que había en el mundo. Dice, porque es que este pecado ni aún se nombra, ni aún se entiende fuera del mundo y ya vosotros lo estáis guardando en la congregación y lo estáis permitiendo. El pecado de sexualidad o de fornicación, el sexo, no era un problema alarmante en el mundo pagano, en el mundo griego y romano. Si leéis un poco de la historia de los romanos, de los griegos, el tener esclavas sexuales, el tener prostitución alrededor y tener una relajación inmensa en lo moral era muy extenso. Cuando se nos está tratando este problema aquí en Corinto, no era por la gravedad del pecado en sí. El adulterio, o la infidelidad, o la fornicación, pornografía, es tan grave como el crimen, la mentira, la codicia, etcétera, etcétera. Cuando vosotros leáis los 10 mandamientos, ninguno es más grave que el otro y todos nos hacen ser culpables, ¿no? O un pecado nos hace ser culpables de toda la ley, como dice también la Escritura. No quiero que os fijéis, cuando estamos tratando este pecado de que alguien se estaba acostando con la mujer de su padre, que el terrible pecado de la sexualidad y de pronto ya os viene a la mente toda la inmoralidad, las parejas que no están casadas, las situaciones que hay alrededor, la homosexualidad. No es que el pecado imperdonable tenga que ver con el sexo, sino por la extensión, por la normalidad en la que esto nos llega. Quizá hay otros pecados que son muy claros y son muy tajantes y enseguida los podemos definir y los podemos rechazar. Pero el pecado de la sexualidad entra por todas las rendijas de nuestras vidas.
En ningún lugar se os va a invitar fácilmente a robar con una media en la cara y con una pistola. Nadie os va a decir con toda libertad que podéis ir a un banco y robar lo que necesitéis. Pero hay pecados que no nos damos cuenta y que por los poros de todas nuestras paredes empiezan a entrar. Ponéis la televisión, habláis con los amigos, en los vecinos, en los corrillos del instituto, etcétera, etcétera, y podréis encontrar la capacidad del pecado sexual de entrar en nuestros ojos y en nuestra mente, en nuestros oídos, sin darnos cuenta. Y todo eso viene dentro de nuestra propia vida de iglesia y de nuestro comportamiento. La habilidad que hay, por ejemplo, con el pecado de la piratería o de engañar a Hacienda. Y podemos ver esos corrillos de gente sabia que tiene sus trucos para pagar menos Hacienda echando alguna mentirijilla. Y eso es un pecado tan grave como otro. Pero ¿de qué manera tan suave puede entrar en la vida de los creyentes y hacer su lugar y su hueco? Como ese cáncer, que no nos damos cuenta, pero que está ahí y va aumentando día tras día. Por tanto, el Nuevo Testamento va a tratar en muchos lugares, y lo va a hacer a lo largo de Primera de Corintios, con muchos diferentes aspectos, no porque el pecado sexual sea más grave que el resto de los pecados, sino porque sea extenso y porque entra dentro de la vida normal de los creyentes. Pero dejadme que os diga en este punto algo muy importante con respecto a este pecado o cualquier otro que esté en tu vida y que sin darte cuenta está perjudicando o afectando a toda la congregación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser iglesia si no estamos presentando alternativa alguna al mundo que nos rodea? ¿Qué gloria le estamos dando a Dios si estamos comportándonos como el resto del mundo que está afuera? No hay ningún lugar en las Escrituras, os lo aseguro, no hay ningún lugar en las Escrituras donde nos diga que nosotros nos tenemos que distanciar del mundo por los sacrificios o rituales que hagamos, que no nos tenemos que diferenciar del mundo por la ropa que vestimos, que no nos tenemos que diferenciar del mundo por otras cosas externas que podamos tener, sino que tenemos que distinguirnos del mundo por nuestras buenas obras. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando está con las bienaventuranzas, que por las obras sabrán que sois mis discípulos y que estáis dándole gloria a Dios. No es cómo te vistes, no es el lugar donde te reúnes, no es por el cartel que puedas llevar en tu camiseta, sino por tu comportamiento y tu actitud, en tu vida santa delante de Dios y delante de los hombres. Pero si una iglesia como la nuestra, el cuerpo de Cristo, permite el pecado, sea cual sea, y lo acepta como una normalidad, está perdiendo la luz, está perdiendo la sal que debería de tener para el mundo entero. Dejadme que os diga en tercer lugar algo que también desprendemos de este pasaje que debemos de tener en cuenta. Es aquel que se llama hermano y no es hermano. Pablo, cuando está haciendo toda esta descripción del asunto, en el capítulo 5, fijaros bien que en ningún momento llama a esta persona que está cometiendo este hecho hermano. En todo caso, fijaros bien lo que dice el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, etcétera, etcétera. A tal persona, versículo 13, a ese perverso de entre vosotros, quitarlo de delante o en medio de vosotros. La cuestión que se nos está presentando aquí es como si Pablo estuviera diciendo, no me es claro, o sea, no puedo aceptar que un creyente, un hermano, pueda vivir de esta manera.
Lo que sí puedo entender es que algunos, llamándose hermanos, estén viviendo de esta manera. Pablo está evitando a la misma vez llamarle gentil o llamarle un mundano que se ha colado por algún hueco de aquel grupo de creyentes que se reunía en Corinto. No puede estar diciendo, quizá, bueno, este es un pagano que está viviendo en medio de vosotros, que viene a las reuniones, pero que su vida es un desastre. Nosotros sabemos en nuestra iglesia que hay gente que viene del mundo y que su vida es un desastre y está viviendo en inmoralidad y en muchos conflictos de todo tipo. Y nosotros decimos, la puerta está abierta para que la gente del mundo venga y escuche el Evangelio. El problema para Pablo no es que la gente del mundo, gentiles, paganos, entraran en la iglesia de Corinto, porque incluso dice, cuando algún pagano entra y os ve en desorden, ¿qué va a decir? Porque Pablo espera que la gente de la calle entre en la iglesia. No estamos tratando aquí de si la gente del mundo comete estas cosas y tengamos que denunciarlas o no denunciarlas. El problema que se plantea y que está planteando Pablo y que tenemos que plantearnos nosotros con toda seriedad es que aquel que se llama hermano no esté viviendo o actuando como un hermano, como un creyente de verdad.